En aquel tiempo dijo Jesús: Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace mucho tiempo que se habrían convertido, vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Familia del cielo, Trinidad Santa, te entregamos este día que nos regalas, te encomendamos nuestra vida, nuestra existencia. Gracias por poder disfrutar de tu creación. Permítenos siempre, Señor, estar en comunión contigo, y le pedimos a nuestra Madre del Cielo que nos regale ese sí para ir a la misión, ese sí para no defraudar a nuestro Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Jorge López, matrimonio Verbum Dei de la ciudad de Medellín. Es un gusto estar de nuevo acompañándolos hoy. El evangelio que vamos a meditar hoy es Lucas 10, del 13 al 16. Lucas 10, del 13 al 16. Y titulaba estas pautas como: quien a ustedes escucha, a mí me escucha. La palabra de Dios siempre tiene un mensaje muy bonito, en el que cuando entramos en intimidad con Él y estamos cara a cara con Él, con su palabra, Él siempre tiene ese mensaje, esa buena noticia para nosotros. Y esta mañana, en oración, cuando empezaba a hacer estas pautas, podía ver que este Jesús, que estaba viviendo un momento, una situación complicada, porque él en el evangelio de hoy nos cita 3 ciudades de Galilea que le habían cerrado la puerta, que no habían querido escuchar ese mensaje, esa palabra, mientras que las otras 2 ciudades, Tiro y Sidón, que eran ciudades paganas, que no eran ciudades cercanas a él, porque estas ciudades de Galilea que le habían cerrado la puerta, era esa región querida por Jesús, esa región donde él había nacido. En Nazaret hace parte de esa región de Galilea, y en cambio Tiro y Sidón sí le habían escuchado ese mensaje. Y para hoy les proponía 2 puntos para que nos centráramos. Uno es la obediencia y el otro es la misión, que está muy relacionada con ese título que le daba hoy a las pautas, de quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Es ese envío que nos hace Jesús a cada uno de nosotros, acompañado de ese perseverar hasta el final, que es esa gran invitación que nos hace hoy Jesús. Para este primer punto de la obediencia, me apoyaba en la lectura de hoy, también en la primera lectura de hoy, que es de Baruch 1, del 15 al 22, donde me invitaba y me daba una luz muy grande de ese mensaje que Jesús nos quería decir hoy, específicamente en el versículo 21 y 22, en el que Jesús nos dice ahí: no obedecimos al Señor cuando nos hablaba por medio de sus enviados, los profetas. Todos seguimos nuestros malos deseos, sirviendo a otros dioses y haciendo lo que repudia al Señor nuestro Dios. Y es eso, es la obediencia, porque Jesús había enviado a sus discípulos en el evangelio de ayer, había enviado a esos 72 discípulos a que fueran a propagar, a dar esa buena noticia
pero en algunas ciudades no lo habían escuchado, no habían obedecido a ese mensaje que Jesús tenía para nosotros. Y eso mismo nos puede pasar a nosotros cuando estamos proclamando esa palabra, que muchas veces no somos bien recibidos y nos desanimamos, tal vez nos enfriamos y no sentimos como ese ánimo, pero el Espíritu de Dios siempre está ahí con nosotros y nosotros fuimos elegidos, cada uno de nosotros con un propósito grande de llevar esa palabra, y el Espíritu de Dios siempre va a estar aleteando para llevar ese mensaje de cómo nuestra vida ha cambiado cuando hemos entrado en intimidad con Dios, cuando le dimos esa oportunidad de que Él llegara a nuestra vida y fuimos obedientes a ese llamado. Y hoy esa invitación a abrirle las puertas a Jesús. Y nuestro segundo punto en la meditación es la misión. Jesús había mandado a esos discípulos de misión y les habían cerrado las puertas, y eso también nos puede pasar, esos momentos, esos obstáculos, esas tentaciones, que no somos bien recibidos. Y Jesús, como nos decía también en el Evangelio de ayer, ¿qué nos toca hacer? Sacudirnos el polvo de los pies y seguir. Jesús nos impulsa y nos da esa promesa grande hoy por medio de su palabra, quien nos dice: quien a ustedes escucha, me escucha a mí. Y tenemos que arraigar y fortalecernos con esta promesa, con esta verdad que Él nos da, que nosotros somos los mensajeros de esa palabra de Dios, que debemos aferrarnos a esa palabra. Y me acuerdo mucho en una convivencia que tal vez en la que yo tenía pues que dar una charla y eso, y no me sentía muy preparado, me sentía un poco frío en el tema de la oración, tenía pues unas dificultades económicas en el tema laboral, entonces eso me daba inclusive vueltas a la cabeza: no voy a ir, yo no tengo nada que entregar. Pero fue el Espíritu de Dios y esas personas bonitas que nos pone a nuestro alrededor, que nos impulsa, y es ahí, porque es que nosotros somos los mensajeros de esa palabra. Y pude experimentar en ese retiro todos esos frutos cuando los jóvenes daban ese testimonio de cómo esa palabra que salía, que nosotros éramos simplemente esos medios que Jesús ponía para llevarlo, y esos testimonios, ese gozo, esa alegría, inclusive lágrimas, pero de alegría, lo valían todo. Y eso es la palabra de Dios, esa palabra que se hace vida en nosotros para que nosotros seamos transmisoras de vida, y es que nos convirtamos en ese rostro de Jesús, en ser la boca, las manos, porque nosotros somos ese instrumento. Y me quedaba con esa promesa que hoy nos da Dios: quien escucha a ustedes, me escucha a mí. Y eso es todo para la obra y la gracia de Dios, para la gloria de Dios, porque eso es Jesús a través de nosotros, y ese es ese llamado a la misión, ese es el llamado a obedecer, a no cerrar las puertas, y que independientemente del momento en el que estés, independientemente de la situación que vivas, Jesús está presente en nuestros corazones, está presente en el rostro de tantas personas que no necesitan, tantas necesidades que hay. Pidámosle pues a nuestra Madre que nos ayude a seguir dando ese sí sin medida, ese sí con obediencia, como lo hizo ella, para cambiar el rumbo total de nuestra vida. Le damos
Gracias pues a nuestra Madre y que tengan un feliz y bendecido día.